Bueno, y vamos a ver otros ejemplos. Hemos visto los potenciómetros del acelerador. Vamos a entrar en el modelo, en el Mini Cooper 1600 Diesel, que es un motor que utiliza el grupo PSA, y, o sea que este sensor lo vais a encontrar en otros modelos. Es un sensor CKP, sensor de RPM del cigüeñal. Aquí lo tenemos. Como veis, tiene 3 pines. Es un sensor tipo Hall, en el que, como veis aquí, tenemos por un pin alimentación positiva de 5 voltios procedente de la unidad de control. Por otro pin, la unidad de control le da masa al sensor, y por el pin número 2 obtenemos la señal para informar a la UCI, ¿vale? Fotografía del sensor. Pues aquí la tenemos. No nos ofrece valores de comprobación. Entonces, este sensor, pues no sabemos la referencia, ¿vale? Sí que es cierto que como se alimenta con 5 voltios, la señal estará entre 0 y 5 voltios. A lo mejor entre cerca de 1 voltio y cerca de 5 como máximo. 4,5, entre 1 y 4,5, una cosa así, ¿vale? Como es un sensor Hall, seguramente cuando lo tengamos físicamente suelto, no voy a poder reproducir las condiciones de funcionamiento de la unidad de control, ¿vale? Luego cuando hagamos la práctica y os enseño el vídeo, os lo explicaré esto mejor. Vale, vamos a por el sensor número 4, que es también un sensor de RPM del cigüeñal. Los sensores tipo Hall y los sensores inductivos, como el que vamos a ver ahora, se utilizan como captadores de revoluciones para el cigüeñal, o también sensores de fase para el árbol de levas, ¿vale? El sensor Hall se utiliza más para sensores de fase también. El inductivo para sensores de fase de árbol de levas yo no lo he visto, ¿vale? Vamos a entrar en el Peugeot 307, que lo tenemos aquí, para ver un captador inductivo. Un captador inductivo es de tipo pasivo, de manera que no necesita alimentación. Igual que el anterior sensor era tipo Hall y llevaba alimentación positivo, negativo y señal, aquí no tenemos alimentación. Hacemos un zoom. Fijaros, aquí se ve el sensor del árbol de levas, que es un sensor de fase tipo Hall, ¿veis lo que decía? Y el sensor de revoluciones del cigüeñal es de tipo inductivo. Vamos a pinchar aquí para que veáis físicamente el sensor qué aspecto tiene. Los sensores inductivos emiten una señal alterna de tipo senoidal, una señal que es proporcional a las revoluciones. Aquí vemos el sensor, cuya amplitud y frecuencia aumenta con la velocidad, ¿vale? No tenemos aquí valores de comprobación de componentes, ¿vale? En los apuntes os hago alguna referencia, que lo podéis mirar, ¿vale? Luego tenemos un sensor de picado de la Kia Carnival. Sensor de picado que detecta posibles detonaciones, autodetonaciones en el motor. Cuando un motor va adelantado o atrasado de punto, por ejemplo, se produce una vibración, y este sensor, que es de tipo piezoeléctrico, detecta y genera una tensión, un pequeño pico de tensión, cuando se somete a una vibración, un golpe, ¿vale? Entonces aquí vemos el sensor de picado. Tiene 3 cables, uno de ellos es un apantallamiento para absorber corrientes parásitas, ¿vale? Esto ocurre también, por ejemplo, en algunos sensores inductivos que son de tipo pasivo, que a priori deberían tener 2 cables, pero tienen un tercer cable de apantallamiento, ¿vale? Aquí vemos la imagen para que veáis el aspecto que tiene. Esto va unido al bloque.
nos dice dónde va colocado, fijaros, hacia abajo me dice. Y en valores de control de componentes no nos da valores, simplemente uno es masa, ¿vale? Y el otro es la señal que emitiría en el caso de picado de biela. Entonces ya en el vídeo de comprobación veremos cómo se hace. Bueno, vamos a por el siguiente elemento, que es un sensor MAP de un Opel Astra. Este es sensor que mide la presión del aire en el conducto de admisión. Tiene 3 pines: masa, alimentación de 5 voltios y señal. Vale, este sensor de presión de carga. Fijaros que hay dos sensores de presión, uno es de combustible, ¿vale? Y otro es el de carga, ¿vale? Este es el de admisión, ¿vale? Como vemos, 3 pines, positivo, negativo en señal. A priori yo no sé cuál es cada uno, pero aquí en valores de control sí que me lo especifica. Esta es la imagen del sensor, dónde va localizado, aquí en esta zona, y en valores de control de componentes nos dice los pines de la UC donde debo pinchar, ¿vale? A13 es alimentación 5 voltios, A23 masa y el A40 es señal. En diferentes condiciones de funcionamiento del motor nos da diferentes valores, entre 1,5 y 4,8 voltios. Bueno, y vamos a cerrar para ver otros sensores.